Vamos a buscar la lectura bíblica, es el libro Marcos, capítulo 12, versículo 28 al 34. Lo leemos juntos. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es el semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno de Dios y no hay otro fuera de él. Y él, amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, y entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Amén. Vamos a confesar todos juntos la confesión de fe en Mateos capítulo 16, 16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar con los hermanos y hermanas que están sentados al lado y también los hermanos que están mirando por YouTube. Vamos a saludar todos juntos. Decimos así: vean los ojos, decimos: seamos transmitidores del amor de Dios. Del amor de Dios. Amén. Seamos transmitidores, ¿sí?, del amor de Dios. Amén. Tenemos que transmitir el amor de Dios. Hoy vamos a ver también el título que se va a cumplir en nuestros campos y que vamos a recibir la gracia: es el núcleo de una vida de fe, ¿sí? El núcleo de una vida de fe. Nosotros estamos mirando el libro Marcos todos los domingos, ¿sí? Y la palabra que vamos a ver hoy es una de las palabras que Jesús hizo la disputación, ¿sí? Disputación el día martes después de la entrada de Jerusalén, ¿sí? Jesús entró a Jerusalén, ¿para qué? Para llevarse la cruz. ¿Para qué va a llevar la cruz? Para morir, ¿sí? Para morir por nosotros y para salvarnos a nosotros. Amén. Y entonces el día martes, el lunes, ¿qué hizo? ¿Sí? El martes hizo, lo primero que hizo, purificar el templo. ¿Se acuerdan? 2 semanas atrás hizo la purificación del templo. ¿Por qué? Había convertido totalmente el templo de Dios, donde era el atrio de los gentiles. Ahí estaban convertidos totalmente de un negocio. Vendían palomas, vendían corderos, vendían animales sanos, sí, vendían y compraban. Y entonces Dios rompió todo, tiró todas las cosas, purificó el templo. Y después, ¿sí?, hizo la disputación del domingo pasado, ¿sí? Y habló sobre el tema, ¿sí?, de la purificación. Y hoy, justamente, el martes, hizo una de las disputaciones que hizo, es que Jesús, después de purificación del templo, los líderes judíos ya no podían ver la actuación de Jesús. Ya no querían ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Sí? Los líderes judíos le dicen a Jesús: ¿con qué autoridad tú entras aquí? ¿Sí? Nos está echando. No me está dejando poder ganar dinero. Me está arruinando este negocio, ¿sí? Y entonces le pregunta: ¿con qué autoridad haces estos actos de purificar el templo? ¿Se acuerdan? El domingo pasado. Y empezaron a hacer preguntas sobre
la cuestión de tributos. Es el tema de hoy, ¿sí? Hasta el domingo pasado nosotros vimos con qué autoridad hace estos actos de purificar al templo. Y hoy empiezan a hacer las preguntas sobre cuestión del tributo, ¿sí? De los impuestos. Y también hace la cuestión de la resurrección, ¿sí? Le pregunta, ¿qué es la resurrección? Por eso los principales sacerdotes y las escribas, ¿sí? Y los ancianos, ¿de qué se ocuparon? Se ocuparon, ¿sí? De esta autoridad, sobre el tema de autoridad, ¿sí? ¿Con qué autoridad haces estos problemas? ¿Con qué autoridad nos está dañando para no poder hacer negocio en el templo? Y después los fariseos y los herodianos se ocuparon para preguntar sobre cuestión de tributos, sobre el impuesto que deben pagar. Y los saduceos se ocuparon para preguntar sobre la cuestión de la resurrección. O sea, en una palabra, se reunieron todos los líderes judíos, ¿sí? Se reunieron todos los líderes judíos importantes por una sola razón. ¿Qué es? Quería deshacer a Jesús. Quería eliminar a Jesús como sea. ¿Por qué? Era molesto para los líderes judíos. Le quitaba el beneficio, ¿sí? Le quitaba el beneficio de los líderes judíos. Le quitaba la autoridad. Y entonces ellos no podían estar quietos. Se reunieron, ellos que nunca se reúnen, ¿sí? Siempre se discuten entre ellos, pero esta vez se unificaron, se reunieron por una sola razón. ¿Qué es? Quería matar a Jesús, quería atrapar a Jesús, quería eliminarlo a Jesús. Vean, ustedes vean, se odiaban entre ellos, ¿sí? Los líderes judíos, los sacerdotes y las escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos, ¿sí? Todos los saduceos, entre ellos se odiaban, pero se hicieron un grupo, el mismo corazón, tuvieron el mismo corazón para deshacer a Jesús. Pero ustedes vean, pero al atacar, ¿sí? Para atacar y para deshacer a Jesús, se pusieron de acuerdo y se unificaron. Pero Jesús, de las preguntas de los líderes judíos que buscaban problemas, que buscaba error de Jesús, pero Jesús no le importó, sino todas las preguntas del engaño para deshacer a Jesús, Jesús le responde todas las cosas, ¿sí? Le responde todas las preguntas con sabiduría bien. Eso es lo que está hablando en la Biblia de hoy. En medio de esta situación, arranca el capítulo que nosotros leímos en el versículo 28, ¿sí? Aparece uno de los escribas y hace pregunta a Jesús. Y ese es el tema del capítulo de hoy. ¿Qué pregunta hace? Le está preguntando cuál es el primer mandamiento de todos, ¿sí? Porque de golpe aparece un escriba y le dice, ¿cuál es la mayor prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Qué debemos cumplir? ¿Qué mandamientos tenemos que cumplir? ¿Cuál es el mandamiento que nosotros debemos tener la prioridad? Está preguntando esto. Si decimos en palabra de hoy, quiere decir, ¿cuál es la mayor prioridad en nuestra vida? ¿Y cuál es el núcleo de una vida de fe? Esto es lo que está preguntando esta escriba, uno de los escribas que estaban ahí, a Jesús. ¿Cómo esto, el núcleo de una vida de fe, cómo es? Comienza desde aferrar correctamente las normas espirituales. Amén. Yo le quiero preguntar a ustedes, las normas de la vida de fe de ustedes, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Y cuál ustedes, qué núcleo están aferrando a través de escuchar la palabra? Vienen los domingos, ¿sí? Por costumbres, o viene el domingo para aferrar la palabra de Dios, ¿sí? A través de la palabra de hoy, quiero que ustedes no sean como los líderes judíos, sino quiero que aferremos verdaderamente la palabra de Dios. Amén. El domingo pasado yo les hablé que
Toda la respuesta está en los 66 libros de la Biblia. Amén. No tenemos que preguntar a las personas. Cuando tenemos problemas, ocasiones difíciles, decisiones importantes, no es ir a buscar, ¿sí?, a un amigo, buscar un pariente, una familia. ¿Qué hago ahora? No es esto, sino cuando nos suceden esos problemas, tenemos que orar a Dios. Tenemos que buscar la respuesta a través de la palabra en la Biblia. Amén. Por eso, si ustedes no leen la Biblia, ¿qué quiere decir? Están confesando, no existe Dios. Yo puedo vivir solo en esta vida. No existe Dios. Si no, yo puedo seguir solo. Es como, ¿sí?, como estamos yendo un camino de la destrucción, pero no nos damos cuenta, porque no tenemos la guía, quien es Jesucristo. Amén. La Biblia es la guía en nuestra vida. Esto es lo que dije el domingo pasado. Amén. Es lo mismo que nosotros, si no tenemos un navegador, y en Corea es muy difícil manejar. Es muy difícil llegar a un lugar de otro lugar. Tenemos que tener el navegador, cuál es la palabra de Dios. Amén. Por eso ustedes quiero que aferren correctamente el núcleo de una vida de fe. O sea, tenemos que aferrar y saber correctamente el núcleo de una vida de fe. ¿Por qué hacemos una vida de fe? ¿Por qué? Porque aferrando la palabra de Dios y hacemos una vida de fe, nosotros no nos tambaleamos, no nos movemos y podemos hacer el desafío del pacto, como hizo la oración hoy la diaconisa Máxima, ¿sí? Tenemos que hacer el desafío del pacto. Ya nosotros no tenemos que vivir con qué vestir, qué comer, ¿sí?, qué tomar, qué comer, sino nosotros tenemos que ser verdaderos evangelistas, ¿sí?, de transmitir, como saludamos hoy, tenemos que ser transmitidores del amor de Dios. Amén. ¿Cuál es el amor de Dios? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué amor mostró a nosotros? Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que a través de la palabra de hoy, todos los creyentes del culto de Latinoamérica puedan aferrar y saber correctamente el núcleo de una vida de fe, y así podamos disfrutar y tener crecimiento verdadero en nuestra vida de fe. Amén. El punto 1 es el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos, capítulo 12, versículo 28. Leamos lentamente y tenemos que entender la palabra, ¿sí? Leamos juntos. Acercándose uno de los escribas que los habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Amén. ¿Sí? Como les había dicho, se acercó uno de los escribas y le pregunta, Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? La palabra escribas en hebreo, ¿sí?, quiere decir soper. ¿Soper qué es? Soper en hebreo, soper quiere decir copiador, ¿sí? Escribas, uno que copia, uno que escribe, ¿sí?, la Biblia, la ley. Por eso generalmente una escriba, ¿qué hacía? Cumplía el papel de escribir la ley, y lo que hacía, ¿qué es? Conservaba la ley. Ellos escribían la ley y conservaba esto, ¿sí? Y después no terminaba ahí, sino salía a enseñar la ley al pueblo de judíos, ¿sí? O sea, copiaban, conservaban y daban las enseñanzas. Esto era el papel, el trabajo de las escribas en ese momento. Por eso ellos sabían mucho sobre la ley. ¿Sí, no? Es algo obvio, ¿no? Uno para enseñar tiene que saber. Por eso ellos sabían la ley, muchas de la ley, pero tenía un problema. ¿Cuál es el problema? Que ellos, en vez de buscar el significado espiritual, ¿sí?, en la palabra de Dios y en la ley, no le importaba esto, sino las escribas, lo único que le importaba no era palabra de Dios, sino ellos hacían sus normas y daban la prioridad de cumplir la ley, ¿sí? No era buscar sobre la palabra, a través de la ley, no era buscar el proyecto y el plan de Dios, sino ellos se dedicaban de cumplir la ley. Hoy en día los judíos todavía siguen así. Ya pasó más de 2000 años atrás
Ya pasó más de 2000 años, pero los judíos todavía están ahí para cumplir la ley. Yo estuve viviendo en Argentina, hay muchísimos judíos, conviven juntos, coreanos y los judíos. Y ellos hasta ahora, ¿qué hacen? Los domingos no gastan energías porque el día es reposo. Y entonces ellos no trabajan. Tocar el timbre es trabajar, ¿sí? Utilizar el ascensor, utilizar la luz es trabajar. Por eso ellos se quedan ahí hasta que alguien le abra la puerta. Como esto, al perder la palabra, ¿sí? Ellos fueron un pueblo elegidos, pero al entender mal la palabra de Dios, ¿sí? Al digestionar en mala forma la palabra de Dios, todavía están viviendo en sufrimientos. Esto es la realidad. Como esto, las escribas también. Ellos estudiaban, ¿sí? Escribían y enseñaban, pero no podía buscar cuál es el plan de Dios entre la palabra, ¿sí? No sabía cuál es el proyecto, no buscaban lo espiritual en la palabra, sino ellos se morían, hacían todas las cosas para cumplir la ley. En ese momento la ley de los judíos eran 613 mandamientos. Y de ahí, ¿qué es? 248 mandamientos era de mandamientos de acciones. El mandamiento que deben hacer, que deben cumplir. 248 mandamientos. Y los 365 mandamientos era para no hacer acción, para no hacer. O sea, inacciones. De los 613 se dividían en dos partes. 248 mandamientos era algo para hacer, que tenía que hacer, que tenía que cumplir. Y los 367 mandamientos eran las cosas que no deben hacer. Y así tenían los 613 mandamientos. Pero en realidad era muy difícil cumplir esos 613 mandamientos. Ustedes imagínense cómo pueden cumplir los 613 mandamientos. Hacer las cosas que deben hacer, no hacer las cosas que no se deben hacer. Era muy complicado, era muy difícil cumplir toda esa ley. Por eso, entre las escribas también había muchos debates, ¿sí? Había muchas discusiones, debates sobre el tema de mandamientos. Entre ellos tenían duda verdaderamente. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento que tenemos que dar la prioridad? Y entonces, de verdad, uno de los escribas, donde aparece en la Biblia, va a Jesús, le pregunta sinceramente, porque tenía curiosidad. Jesús, ¿cuál es? ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Por eso está preguntando ahora mismo. Vamos a leer todos juntos cómo le responde de esta pregunta Jesús. El libro Marcos, capítulo 12, versículos 29 al 30. Leamos juntos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. ¿Sí? Está diciendo cuál es el primer mandamiento, cuál es el deber que nosotros tenemos que dar la prioridad en nuestra vida. ¿Sí? Dice que el Señor es uno. Amén. ¿Lo creen? No hay otro Dios. Señor, nuestro Dios es el único Dios que nos da la vida eterna. Amén. No hay otro Dios. Y dice que amemos al Señor, a nuestro Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. Está saliendo 4 veces la palabra con todo. No es que nosotros amemos un poquito. No es, ¿sí?, que nosotros obedezcamos una parte de la palabra de Dios, sino con todas nuestras almas. Amén. Es muy importante. Con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, tenemos que amar al Señor. Amén. A través de la palabra de hoy, ustedes quiero que graben, enraícen, naturalicen esta palabra, ¿sí? Amar con todo, ¿sí? Amar con todo.
Esto es el propósito que Dios quiere de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que sale 4 veces. Quiere decir que Dios no quiere que le amemos una parte. No quiere que nosotros amemos limitadamente. No quiere Dios que nosotros amemos y busquemos cuando nosotros necesitamos, ¿sí?, pedir cosas a Dios solamente. Sino quiere que nosotros 24 horas estemos concentrados amando a Dios y estando en comunicación 24 horas a través de la oración. Amén. Por eso no nos limitemos a nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Amén. Ustedes no limiten en su mente. Para Dios es imposible también. ¿Sí? Me está pasando cosas malas y me están pasando cosas inesperadas. No se asusten. Ustedes esa oportunidad utilícenlo, ¿sí?, como nuestro Dios Padre, ¿sí?, actúa espiritualmente en nuestra vida. Amén. Dios le muestra. Por eso ustedes tienen que concentrar en la palabra. ¿Por qué no hay respuesta, pastor? Vengo todos los domingos a la iglesia. Perdón, sí, pero no están concentrando en la palabra, sino están haciendo una vida de fe formal. ¿Sí? Vienen, se sientan, escuchan la palabra, pero no se le queda grabado ni una palabra, ni siquiera el título y el segundo subtítulo, domingo del pasado. Como esto, Satanás nos hace acordar todas las cosas, nos hace saber todas las cosas, pero nos hace olvidar solamente la palabra de Dios. Esto es la estrategia de Satanás. Ustedes hoy en día están haciendo las Olimpiadas en Francia, ¿sí? Saben yo tengo un amigo que sabía todo el horario donde jugaban la selección coreana, ¿sí? El tiro al arco, ¿sí?, judo, todas las cosas, pero la palabra de Dios no se acuerda ni una palabra. Por eso nosotros tenemos que aferrar. ¿Por qué tenemos que concentrar los domingos? Porque la respuesta está en la palabra del púlpito. Amén. Con todo el corazón quiero que nosotros amemos a nuestro Señor 100%. Amén. Por eso si hablamos en nuestra palabra, quiere que nosotros amemos con todo nuestro corazón, con todo el corazón y con la continuidad. En la vida, no solo en la vida de cristiano, sino no solo en vida de fe, sino continuidad es muy importante. A mí me encantan las Olimpiadas y especialmente el tiro al arco, de tirar las flechas, y cómo ellos se llevan la medalla ahora. Todo tiene casi, saben tirar muy bien, ¿sí? Todo tiene casi lo mismo. La diferencia es un papel. Pero ¿por qué uno gana, uno pierde? ¿Por qué? Hay 3 sets y en los 3, lo que tira todos los 3 sets correctamente, los 10 puntos, se llevan el punto. Como esto, continuidad. Uno al principio sí puede tirar bien, pero al segundo, al tercero, pierde la concentración y de a poco se desvía, ¿sí?, el punto. Como esto, una vida de fe también. Al principio parece que nosotros, sí, vamos a la iglesia y concentramos y parece que nosotros oramos y alabamos al Señor, pero si no tiene continuidad, esto no vale para nada. Amén. Tenemos que tener continuidad en todas las cosas, en el trabajo también, en nuestra vida también. Y entonces, nosotros, ¿por qué debemos amar con un solo corazón, con todo el corazón, con la continuidad a nuestro Dios? ¿Por qué? Está diciendo, ustedes acabaron de leer, Dios es uno. Amén. De ser uno quiere decir que Dios es absoluto Dios. Amén. Absolutos. No hay nada arriba de Dios. Es el único Dios que nos da la salvación a nosotros. Amén. Eso tiene que creer. Como esto, Dios nos creó según la imagen de Dios y nos dio el privilegio de comunicar y glorificar a Dios. Pero después de pecar el Adán, ¿sí?, la humanidad cayó en medio del pecado y nosotros nos cambiamos como una existencia de estar, ¿sí?, de estar separado de Dios y al final ir al infierno.
en sufrimientos ir al infierno. Dios creó a nosotros según en la imagen de Dios. Amén. Ustedes vean, cuando ustedes ven el espejo, ¿qué se sienten? Algunos dirán, qué lindo que soy, qué hermosa que soy, ¿no? O algunos dicen, soy muy feo, estoy muy fea. Pero no, ustedes, aunque digan así, ustedes todos son obra maestra de la semejanza de Dios. Amén. Le crearon a cada uno de ustedes en la imagen de Dios. En la imagen de Dios, ¿qué quiere decir? Tenemos creatividad, tenemos pensamientos, lo más importante es, somos un ser espiritual. Amén. No es como los animales que morimos y se termina, sino nosotros morimos. ¿Dónde vamos? Vamos al reino de Dios. Amén. Y estamos eternamente junto con Dios, disfrutando en el reino de los cielos. Por eso Dios nos amó. Nosotros, a través del pecado de Adán, de comer el fruto del bien y el mal, al desobedecer la palabra de Dios, nos separamos y nos hicimos el hijo de Satanás. Por eso toda la humanidad, todas las personas que nacen en este mundo, ya nace con el pecado original. Pero Dios nos siguió amando. ¿Cómo mostró su amor? A través de enviar a Jesucristo. Amén. Mandó a su Hijo unigénito, a Jesucristo, y murió por nosotros. Llevó todo el problema, la maldición y el pecado de nuestros. Y ahora somos libres. Amén. Por eso, si vemos en Romanos capítulo 5, 8, vamos a leer todo. Vamos a leer en Romanos capítulo 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Cómo mostró el amor de Dios a nosotros? Está diciendo en Romanos capítulo 5, 8. Aunque nosotros, siendo pecadores, igual Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Para darnos la vida eterna. Amén. A todas las personas que creen en el nombre del Señor Jesucristo, le dio potestad de ser el Hijo de Dios. Amén. Ustedes solamente tienen que aceptar. Nosotros no tenemos que ir a rezar. Nosotros no tenemos que hacer caminos peregrinajes, sino la única cosa que debemos hacer, aceptar el nombre del Señor Jesucristo con mi corazón y confesar a nuestro Jesucristo con mi boca. Amén. Aceptar, recibir como mi dueño, mi Salvador. Amén. Aquí todos ya aceptaron, todos aceptaron a Jesucristo y mora en nuestro corazón el Espíritu Santo. Amén. Nos liberó totalmente de la maldición del pecado y de Satanás. Por eso nosotros, quienes recibimos la salvación, es algo obvio, necesario y absoluto amar a Dios. Amén. No es una opción. Estoy diciendo, amar a Dios no es opción nuestra, sino es algo natural. Si Dios mandó a su Hijo único por nosotros, y entonces ustedes tienen que amar. Amén. ¿Sí? Daniel. Amén. Si tú después con tu familia puedes morir por otras personas, no. ¿Sí? Jesús, Dios mostró el amor, ¿sí?, a través de mandar a su Hijo unigénito. Amén. Ya con esto tenemos que agradecer, amar a nuestro Dios. Y entonces todas las cosas es la gracia de Dios. ¿Sí? De estar respirando en este momento, del trabajo, de la comida, de la familia, todas las cosas es para agradecer a Dios. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos seamos absolutos discípulos de Cristo y que podamos ensanchar el sitio de la tienda de nuestros campos, comunicando siempre a través de la oración con Dios, y que nosotros todos establezcamos firmemente en la palabra del púlpito. Amén. Punto 2 es el amor a tu prójimo. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos capítulo 12, 31. Vamos a leer todos juntos el libro Marcos capítulo 12, versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Amén.
Y ahora está hablando, ¿sí?, el segundo mandamiento de las importancias. Primero es amar a Dios con todo, ¿sí?, con nuestra mente, con todo el alma, amar a nuestro Dios. Y ahora es amar a nuestro prójimo, ¿sí? Y esto es el segundo mandamiento. Jesús, utilizando la palabra de Jeremías capítulo 19, 18, nos está hablando a través de este libro Marcos 12, 31, la dirección de cómo avanzar, ¿sí?, las personas que aman a Dios. Cómo tenemos que seguir nuestro camino. Los creyentes que aman a Dios, las personas que aman a Dios, cómo tienen que vivir en esta vida, ¿sí? Con qué dirección tenemos que vivir. Eso es lo que está hablando en el capítulo de hoy. Nosotros, siendo las personas que recibimos el gran amor de Dios, nos está hablando que tenemos que amar a nuestros prójimos. Amén. ¿Cómo tenemos que amar? Como Dios nos amó a nosotros. Ustedes, les hago preguntas. Líder, Cris, está muy cansado, Cris. Tenemos que amar a nuestros prójimos. Amén. Aman a los vecinos de ustedes. Aman a sus hermanos. Aman a sus hermanas. Aman a sus vecinos. Amén. Aman como se aman a sí mismos. Difícil, ¿no? Andy, ¿amas a Lucas? Sí. Bueno, si no amas, desde hoy tienes que amar, ¿sí? Es la palabra de Dios. Megado, ¿amas a José? Ahí nomás, ¿sí? 10%. Como esto está diciendo la Biblia hoy. Tenemos que amar a nuestro prójimo como Dios nos amó a nosotros. Como Dios nos amó a nosotros, ¿qué es? Tenemos que amar, ¿sí?, a mi prójimo como mandar a matar a mi hijo para salvar a él. Amén. El amor es inmenso. Vamos a leer el 1 Juan 4, 20, 21, todos juntos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Amén. Está diciendo aquí, no es mi palabra. Si ustedes no aman al hermano que ve en sus ojos, ¿cómo va a amar a Dios que no se ven en los ojos de ustedes? Está diciendo que es mentira. Usted dice, amo a Dios, pero en el momento no amo a alguien, a mi prójimo, quiere decir que aborrece, es mentira. ¿Por qué? Porque si no aman a las personas que se ven en sus ojos, ¿cómo pueden amar las personas que no se ven en los ojos de ustedes? Eso es lo que está diciendo. Como esto, el gran amor que Dios nos dio a nosotros es el amor de Jesucristo en la cruz. Amén. Jesucristo en la cruz. Jesús vino como Cristo y nos limpió y nos solucionó totalmente de nuestro pecado, maldición, y nos solucionó nuestro pasado actual y nos soluciona hasta nuestros futuros. Amén. Dios es solución de todas las cosas. Justamente transmitir esta verdad espiritual es transmitir el amor de Dios a nuestro prójimo. Amén. Transmitir esta verdad, que Jesucristo vino por nosotros y murió en la cruz y resucitó en tercer día, ¿sí?, y nos limpió, nos dio la vida eterna. Esto es transmitir el amor de Dios a nuestro prójimo. Esto es transmitir el amor, ¿sí?, de Dios. Amén. Quiero que transmitan el amor. No es solamente las parejas, novios ni novias, amor, te amo, dame beso, no. Sino transmitir el amor de Jesucristo. Amén. ¿Por qué? Ellos también tienen que obtener la salvación. Amén. Tienen que recibir la salvación. Tu querido, tus seres queridos, al no creer en Jesucristo, no les gustan que vayan al infierno. ¿Sí? Por eso tenemos que traer, invitar. Por eso este domingo, el 10 de agosto, tenemos una salida especial en el campo de Yangju, donde va a haber parrilla de samgyeopsal
y hay piscinas para los chicos también. Y así que inviten, utilicen como una fuente de evangelización, ¿sí? Traigan, inviten. Y ahí yo voy a dar predicación de 10 minutos bien corto. Inviten. Si ustedes invitan, cada vez que invitan a personas, la contadora no le gusta, nuestra contadora no le gusta porque le sale más dinero. Pero a mí no me importa eso. Quiero que traigan muchos para escuchar el Evangelio. Amén. Porque el dinero no es nada. Pero una persona acepta al Señor Jesucristo y que tenga la vida eterna es incomparable por ninguna otra cosa. Amén. Por eso es muy importante. Vamos a leer el libro 12, 32 hasta el 34, todos juntos. Leamos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad ha dicho que uno de Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle como todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, les dijo: no está lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Podemos ver que la escriba que hizo esta pregunta entendió correctamente de la palabra de Jesús, ¿sí? Entendió correctamente. Pero si vemos la última parte, dice: no estás lejos del reino de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo algo que no coincide? Quiere decir que no podemos obtener el reino de Dios con simplemente nivel de entendimientos, ¿sí? O sea, solamente conociendo a Jesucristo, nosotros no podemos obtener la salvación, ¿sí? No tenemos que simplemente conocer y saber quién es Jesús. Cualquier persona sabe, hasta Satanás sabe quién es Jesús, ¿sí? Los budistas también saben, los islámicos también saben quién es Jesús, pero terminar sabiendo, yo sé, yo conozco, no sirve. No hay salvación, no podemos obtener. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, en vez de saber, tenemos que aceptar a Jesucristo. Amén. Guardar a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso está hablando que entendió perfectamente esta escriba, pero parece que, mirando punto de vista del versículo de hoy, esta escriba que preguntó no obtuvo la salvación. Por eso Jesús le está diciendo que sí, tú entendiste, pero parece que es formal. Parece que no entendiste, no aceptaste, solamente tú sabes quién es Jesús, pero no aceptaste. Por eso nosotros tenemos que, ¿sí? Tenemos que no terminar en conocer, sino tenemos que recibir a Jesucristo como mi dueño, como mi Salvador. Amén. Eso es muy importante. Tenemos que recibir verdaderamente a Jesucristo. Por eso espero que todos los creyentes del culto Latinoamérica conozcan verdaderamente quién es Jesucristo, y quiero que transmita esta verdad. Amén. Esta verdad a todos los hermanos, a nuestros prójimos que no conocen el Evangelio verdadero. Amén. Transmitir esto. Ustedes después, el premio de Dios, la recompensa de Dios sale en la Biblia. La recompensa de Dios de transmitir el Evangelio a otras personas es mayor de todo. Amén. Y el reino de Dios, ustedes no apilen sus ganancias, su dinero, su economía, su salud, su éxito en este mundo, sino invierta en el reino de los cielos. Amén. Porque ustedes en 100 años ninguno están aquí. Algunos 40, algunos 50. Yo no soy profeta, pero yo se lo aseguro. Ya ninguna, madre mía, hasta Kangson no va a estar ni siquiera 100 años en este mundo. ¿Sí? Pero por eso no vivan este mundo muy apretados,
dinero, no importa Dios, ¿sí? Inviertan su tesoro en el reino de los cielos. Amén. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que todos los creyentes del culto Latinoamérica puedan accionar de ir a amar a nuestro prójimo verdaderamente, y que todos seamos transmitidores del amor de Dios, y que ellos todos puedan aceptar a Jesucristo y tengan la vida eterna. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le doy gracias en este momento, gracias por compartir esta palabra en español. Señor, háganos tener la actitud espiritual de amar solamente a Dios, y que podamos tener una vida de fe donde hay disfrutes y crecimiento verdadera, y también háganos ser transmitidores del amor de Dios, donde todos puedan tener la restauración y de tener la salvación. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.